Televidentes de las noticias de las 7, me encuentro en este momento con el psicólogo clínico Javier Rojas Rodríguez, docente orientador de la Institución Educativa Técnica General Santander. Doctor, bienvenido a las noticias de las 7. A ustedes les quedábamos pendientes por un tema, el consumo de sustancias psicoactivas que se viene presentando. Doctor, bienvenido a las noticias de las 7. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? ¿Cómo se clasifican ellas? Muchas gracias, Sandra, y gracias a ustedes por visualizar este canal tan importante que transmite información indispensable y de mucha ayuda para sus televidentes. Bueno, las sustancias psicoactivas son una sustancia, valga la redundancia, que ingresa al cuerpo y genera modificaciones en el sistema nervioso central, generando también modificaciones en la conducta, en el comportamiento y en la percepción de quien la consume. Se clasifican en tres grandes grupos según su origen y según su efecto. Entonces, según su efecto, existen los depresores, existen los estimulantes y los alucinógenos. Y según su origen, existen de origen natural, de origen químico o sintético y de origen mixta o sintético, natural y sintético. Dentro de las de origen natural está, por ejemplo, los opioides, está los cannabinoides, que es lo que normalmente se denomina como marihuana, está la hoja de coca y otras sustancias. Dentro de las mixtas está la pasta de coca y sus derivados, están diferentes sustancias que son tomadas de lo natural y manipuladas químicamente para causar más efecto. Y dentro de las sintéticas está, por ejemplo, el LSD, está el Boxer, está ¿Las metanfetaminas en qué orden están? En los sintéticos. Están dentro de los sintéticos porque son manipulados en laboratorio, son de origen químico. ¿Cómo se genera esta adicción a las sustancias psicoactivas en una persona, doctor? Porque yo sé que muchos se preguntarán, conocimos a esta persona, ha pasado, ¿no? Y era una persona que llevaba una vida normal, su vida, o cualquiera que nos esté viendo, pero la persona cambió, se transformó. Usted como psicólogo clínico, ¿en qué momento se sabe, cómo se detecta, cómo se sabe si una persona y cómo se llega a generar esta adicción a las sustancias psicoactivas? Listo. La adicción se genera por modificaciones en el comportamiento a causa del efecto que causa la sustancia en el sistema nervioso central. Sabemos que el sistema nervioso central pues, es el cerebro y la columna vertebral, que son lo que, digamos, maneja el cuerpo humano y sus reacciones. Entonces, la adicción se produce por el ingreso de manera mecánica, ya sea inhalado, fumado, inyectado o cualquier otro medio de una sustancia química o una sustancia alucinógena. Esta sustancia llega al cuerpo, por ejemplo, vamos a hablar en particular de los cannabinoides, que son los de la marihuana, para ser más puntual y que es la que más conocemos. Entonces, al ingresar al cuerpo, este cannabinoide, pues, partimos de que el cuerpo tiene una producción natural de unos cannabinoides, ¿sí? Naturales en el cuerpo. Entonces, cuando este cannabinoide entra de manera mecánica al cuerpo, el cerebro deja de producirlo, ¿sí? Cuando el cerebro deja de producirlo, inmediatamente empieza a necesitar el suministro de manera mecánica. Entonces, en el momento de que la persona deja de consumirlo, el cuerpo empieza a manifestar unas sintomatologías pidiendo la sustancia. Entonces, ya ahí se está generando una adicción, ¿sí? Y una dependencia consecutivamente. Entonces, la persona consume el cannabinoide y el cuerpo, como le decía, no lo produce naturalmente. Entonces empieza a presentar reacciones fisiológicas como, por ejemplo, irritabilidad, ¿sí? Cambios de estado de ánimo, cambio de hábitos cotidianos, por ejemplo, empieza a abandonar eventos familiares por darle prioridad a situaciones de consumo. Por ejemplo, le da prioridad a una reunión con amigos para consumir sustancias
que a una reunión familiar, y de esa manera se va distanciando de sus círculos sociales y se va adentrando con los grupos de consumo. ¿Cuál es el procedimiento para tratar las adicciones? Listo, las adicciones son bastante complejas de tratar, y partiendo de que ya la Organización Mundial de la Salud catalogó el consumo de sustancias psicoactivas como una enfermedad, entonces se parte de este conocimiento o de la aceptación de la problemática como una enfermedad. Cuando el paciente entiende y acepta de que tiene una enfermedad, de ahí puede partir a iniciar un tratamiento. Mientras no haya esa conciencia de enfermedad, pues va a ser difícil tratar con esa persona. Entonces, por eso es importante partir del apoyo hacia la familia y hacia la persona consumidora, o a la red de apoyo que se identifique en el paciente, para poder trabajar ese problema de la adicción. Y se necesita una articulación interdisciplinar para este proceso, de acuerdo al nivel de consumo, a la sustancia que se consume y a la frecuencia con que se consuma. Siempre se habla mucho de los centros de rehabilitación, ¿verdad? ¿Cómo identificar si un centro de rehabilitación es el adecuado? Porque no sé, doctor, pero usted y muchos ciudadanos que me está viendo dicen, no, es que en un momento dado voy a llevar a mi familiar a un centro de rehabilitación, ¿sí? O voy a llevar a mi hijo o a un sobrino, a un familiar, porque este tema a todos nos atañe, y en cualquier momento parte de la familia de cualquiera de ustedes o mía puede estar ahí identificada con un caso de esto, ¿verdad? Puede pasarle esta situación. ¿Qué hacer entonces para buscar o detectar un centro adecuado para la rehabilitación? Bueno, ahorita pues sabemos que en la actualidad hay muchos centros de rehabilitación que se ofrecen, y infortunadamente lo ofrecen con poco conocimiento sobre la problemática. Entonces es muy frecuente encontrar centros de rehabilitación solo con enfoque espiritual, ¿sí? Con enfoque religioso, y no estoy diciendo que no sea necesario, porque sí, la espiritualidad hace parte de uno de los pilares del tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta que como es una enfermedad, ¿sí? Esto tenemos que articular con una red de profesionales, como lo decía anteriormente, que van a ayudar a trabajar las diferentes dificultades que se han producido en cada persona. Entonces es importante que cuando busquemos un centro de rehabilitación tengamos en cuenta que nos presenten el modelo de atención que van a ofrecer y qué tipo de profesionales lo van a atender, ¿sí? Entonces los componentes para identificarlo es que tengan apoyo por psicología, preferiblemente clínica, que tengan apoyo por interconsulta con psiquiatría, que tengan apoyo por el área de terapia ocupacional, y vamos a explicar de una vez qué función cumple cada área, ¿sí? Entonces, la parte de psicología clínica ayuda en la parte emocional y en la recuperación de la forma de interacción y de la regulación emocional y de la resolución de problemas a nivel emocional que hayan detonado la situación de consumo en la persona, ¿sí? La parte de psiquiatría va a ayudar en la estabilización de la producción de neuroquímicos cerebrales y en la disminución de la sintomatología del síndrome de abstinencia, ¿sí? Porque sabemos que los síntomas que mencioné anteriormente, como la irritabilidad, la sudoración excesiva, que se conoce como hiperhidrosis, diferentes manifestaciones fisiológicas que indican que la persona está en síndrome de abstinencia por una adicción o por una dependencia a una sustancia. Entonces esa parte la trabaja desde psiquiatría, que es la parte farmacológica para regular los problemas, el componente fisiológico. Desde terapia ocupacional ayudamos a recuperar, o se ayuda a recuperar la parte laboral y la parte funcional a nivel social, ¿sí? También desde la parte de pedagogía, es un componente importante la parte de psicopedagogía o de pedagogía, que van a ayudar a que la persona recupere la parte académica, la parte de estudios. Entonces le va a ayudar a nivelar y le va a ayudar a encaminar nuevamente a los proyectos de vida por el área educativa, ¿sí? Y un componente importante también es la parte de trabajo social, porque el trabajo social es importante en este contexto, porque es la parte que se va a encargar de preparar su red de apoyo para brindarle el acompañamiento que necesita. Entonces el trabajo social
trabaja con la familia, con esa red de apoyo y con modificar o con ayudar a activar otras redes para que le brinden el acompañamiento que necesita. ¿Cómo identificar en un momento dado y qué tips deja usted hoy para identificar posible consumo de sustancias psicoactivas en sus hijos, a los que tienen hijos allá y son padres de familia? Listo. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque los muchachos ahorita a veces cuando se presentan problemas familiares o cuando se presentan situaciones de vacíos emocionales en los chicos en la parte relacional, sobre todo con ese primer agente socializador que es la familia, entonces ellos buscan cómo llenar ese vacío emocional que están sintiendo. Y como en la familia a veces acostumbramos que cuando un hijo manifiesta un componente emocional que nos saca de esa perfección que nosotros queremos en ellos, entramos contra ellos, entramos a cuestionarles el haber expresado una emoción, el haber desestabilizado, entre comillas, esa relación por haber expresado esto. Entonces ellos reprimen esa emoción y buscan cómo complementar ese vacío. Y un riesgo muy grande o un riesgo inminente que hay es esa círculo amical o de amigos con los que comparte o con los que se relaciona en el colegio, que le pueden estar ofreciendo la sustancia psicoactiva como un medio de escape a la situación que está viviendo. Y este medio de escape inicialmente el chico o chica lo va a encontrar que le genera un alivio, un efecto placebo, llamamos desde el área de la salud, un efecto placebo. ¿Por qué? Porque lo desconecta momentáneamente de ese malestar intrapsíquico que está sintiendo. Entonces él va a sentir un alivio, así sea por un rato, pero va a sentir un alivio y va a empezar a sentirlo o a encontrar en la sustancia como una opción, y como su cerebro va a empezar a producir algo que llamamos disonancias cognitivas, que es una justificación de lo que está pasando. Entonces, para ellos tener la justificación para consumirlo, pues van a decir, lo necesito para concentrarme, lo necesito para calmar el estrés o muchas cosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta para identificar en los chicos posible consumo es, empiezan a ser irritables, ¿sí? Empiezan a ser muy reactivos ante cualquier indicación que se les da, ante la relación familiar, empiezan a ser muy reactivos, muy apáticos. También se les encuentran en los bolsillos del bolso o en los bolsillos de los uniformes o de los pantalones en los chicos, papelitos delgaditos, ¿sí? Porque ellos en el lenguaje coloquial los llaman cueros, que es para armar los cigarrillos de marihuana, que por lo general es la puerta de entrada a las sustancias psicoactivas, es la marihuana, sabiendo también que pues la puerta de entrada principal, pero bueno, en este caso la puerta de entrada principal a las sustancias psicoactivas es el alcohol, ¿sí? Sabemos que las sustancias psicoactivas, hay sustancias legales y sustancias ilegales. Dentro de las legales está la cafeína, está el alcohol, está el cigarrillo o todos los derivados del tabaco, y nosotros naturalizamos el consumo. Entonces a un chico de 12 años se le ofrece cerveza en reuniones familiares y es a veces jocoso emborrachar a un chico, un adolescente, y eso es una puerta de entrada para la sustancia. ¿Por qué? Porque él no tiene la madurez cognitiva, la madurez psicológica para regular el consumo. Entonces fácilmente, después de estar bajo el efecto del alcohol, fácilmente entra al consumo de otra sustancia. Entonces, para terminar la pregunta, bueno, era papelitos, también mecheras y fósforos sin justificación que empiezan a encontrar en el bolso o en el bolsillo, y migajas de hojas o pepitas, ¿sí? Que son semillas de la sustancia, que normalmente ellos lo guardan en el bolsillo o en el bolso y se caen migajas de hojitas o pepitas muy pequeñas que son semillas. Son formas de identificar que posiblemente el chico esté consumiendo o esté siendo utilizado para transportar una sustancia, para distribuir una sustancia. Doctor Javier Rojas Rodríguez, se han presentado casos a nivel general de chicos que consumen sustancias psicoactivas, instituciones educativas de bondad. Pues actualmente
¿Qué sabes? Y afortunadamente en la institución General Santander no se han identificado situaciones. En la institución que usted trabaja, no se han identificado no situaciones. se ha identificado en No, ese señora, momento. y estamos pues a la expectativa, pero tampoco han habido reportes de sospechas de consumo. Todavía no hay reportes de sospechas No. en general. En la institución donde yo trabajo. En la suya no. en este momento. Pero se oyen rumores de que en algunas otras instituciones sí existe la problemática, ¿sí? Entonces los invito a ustedes papás, docentes, que si identifican sospechas de consumo, si son papás, busquen ayuda profesional. Es importantísimo brindar el apoyo en el momento que se requiere. A veces por evitarnos o no aceptamos esa sospecha que tenemos y cerramos los ojos y decimos no, es mentira, pero cerrar los ojos a la situación lo único que hace es agravarla. Entonces es mejor buscar ayuda profesional en el momento adecuado y no estar luego teniendo que invertir un dinero que podríamos haberlo invertido en estudio, invertirlo en un proceso de rehabilitación. Y sabemos que el proceso de rehabilitación es bastante complejo y bastante extenso y costoso cuando se hace en una institución que cumpla con los requisitos que debe tener. Esta pregunta no es fácil, pero se la voy a hacer ya prácticamente terminando esta entrevista, invitarlo para la próxima ocasión, doctor Javier Rojas Rodríguez. Cuando una persona, un joven, o cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, ingresa al consumo de sustancias psicoactivas, ¿es fácil salir o no? Mira, Sandra, es una pregunta muy importante y esto yo digo que de las enfermedades trabajadas desde salud mental, desde la psicología clínica, es una de las enfermedades más complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sustancia entra al cuerpo y contamina las células, ¿sí? Alguna vez un neuropsicólogo, estuvimos interactuando y él refería a la sustancia psicoactiva como el huésped maldito. Me pareció interesante esa expresión que él daba, porque él lo explicaba con ese término, porque decía que, desde su disciplina, porque pues él de neuropsicología puede ser muy poco, pero lo que él explicaba era que cuando se consume una sustancia psicoactiva se contamina inmediatamente las células, ¿sí? Y eso, por más que se trabaje, por más que se haga tratamiento, queda contaminado, ¿sí? Es como cuando se adquiere enfermedades, por ejemplo, como la sífilis. El cuerpo se contamina, se controlan, pero no se elimina completamente. Entonces siempre vamos a ser, la persona que se recupera de una adicción, siempre va a ser vulnerable a la recaída, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde lo biológico, como le decía, o como refería este profesional neuropsicólogo, decía que desde lo biológico siempre había el predisponente. Y desde lo psicológico también, ¿por qué? Porque somos seres muy sociales, o somos sociales por naturaleza, y somos muy de experiencia. Son las experiencias las que nos hacen reaccionar ante una circunstancia. Entonces siempre va a haber una situación que detona el deseo de algo. Por ejemplo, cuando nosotros comemos o cuando vamos y disfrutamos de una comida que nos gustó, ese olor nos hace detonar el deseo de volverla a comer. O una situación específica, por ejemplo, fuimos en un grupo de trabajo, fuimos a un punto específico donde compartimos y disfrutamos una comida muy rica. Cuando volvemos a estar en un contexto similar, se nos activa el sistema de recompensa del cerebro y nos viene el deseo de comer otra vez esa comida, ¿sí? Pues es lo que llamamos a veces memorias olfativas cuando es por olor. Pero en la sustancia psicoactiva lo denominamos, en el tratamiento de la sustancia psicoactiva se denomina como el craving, ¿sí? Que es un deseo irrefrenable de consumir. Entonces, desde el tratamiento profesional se empieza a trabajar la identificación de detonantes del craving y de situaciones que puedan estimular el consumo nuevamente. Entonces, por eso es importante tener claro que es una enfermedad, ¿sí? Y que las familias o la red de apoyo que tenga una persona que sufre adicciones entienda que el problema no es solamente de quien la consume, ¿sí? A veces esa persona tiene el mismo deseo o más deseo que ustedes de dejar de consumirla, ¿sí? Pero su cuerpo siente que la necesita. En algún momento tomó una mala decisión, pero ahorita está siendo
preso de esa situación y está siendo víctima de ese deseo que no puede controlar. Y si desde la familia entendemos que el problema no es de él solo, sino de todos los que actuamos como red de apoyo, pues va a ser más fácil recuperarse. Doctor, pues agradecerle la presencia suya, estaremos pendientes para otro tema de vital importancia. Es psicólogo clínico, el doctor Javier Rojas Rodríguez, docente orientador de la Institución Educativa Técnica General Santander. ¿A qué teléfono lo pueden llamar para alguna consulta que requieran con usted? Muchas gracias. Bueno, mi teléfono es el 323-576-7466. En este número me pueden escribir por WhatsApp o llamar para agendar cita. Como les digo, pues para cerrar, tengo experiencia en el área de manejo de las adicciones y pues quien requiera el apoyo pues me puede buscar. No quiere decir de que yo solo pueda trabajar la adicción. El psicólogo que diga que solo puede trabajar la adicción, pues yo diría que puede estar diciendo mentiras, porque hay que tener en cuenta el nivel de adicción en el que está la persona para poder activar la red de apoyo que sea necesaria. Entonces me pueden buscar, de manera conjunta hacemos un proceso evaluativo, identificamos el nivel de consumo que hay, el nivel de adicción o de dependencia, y en el caso de que el nivel sea bajo, pues lo podemos trabajar desde consulta particular. En caso de que el nivel sea muy alto y requiera internamiento, pues tengo conocimiento de instituciones que cumplen con los requisitos y que pueden consultar, contactar para internarse y asegurarte que pues se va a hacer un proceso bien hecho. Entonces, y tener en cuenta, como les decía, soy muy reiterativo en esto, de que la problemática no es solamente de quien está consumiendo la sustancia, la problemática es de toda su red de apoyo, de toda su círculo social cercano y su círculo a veces incluso laboral. A usted muchas gracias, doctor Javier Rojas Rodríguez, por su presencia hoy aquí en las Noticias de las 7. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, Sandra.